El bautismo. Estoy contento de llegar a este punto del bautismo porque el bautismo es el punto culminante en todo el proceso de obediencia en el plan de salvación. Porque el bautismo es la obediencia al Evangelio. El bautismo es una muerte al pecado, es sepultura en agua y es una resurrección. El bautismo es el nuevo nacimiento. El bautismo es la obediencia plena al Evangelio. En el bautismo se ve reflejado el Evangelio. Y no niego que el bautismo, el tema del bautismo, se ha convertido en objeto de discusiones, objeto de debates, porque se argumenta en contra del bautismo. Muchos dicen que no es necesario el bautismo para la salvación, es algo opcional, puedes ser salvo sin el bautismo, de modo entonces que el bautismo no es estrictamente necesario para la salvación. Otros argumentan que tampoco es necesario ser sumergido. El bautismo puede ser simplemente poniéndote un poco de agua en la cabeza, y también pueden ser bautizados o incluso deben ser bautizados los niños. En este video vamos a hablar del bautismo como sexto paso en el plan de salvación. Es el sexto paso en el proceso de la obediencia en el plan de salvación. Ya hablamos de buscar a Dios para oír de Dios, con el propósito de creer plenamente en Él, para arrepentirte, y también debes de confesar a Cristo como tu Señor y como tu Salvador. Y ahora en el sexto paso vamos a hablar de este paso culminante en la obediencia al Evangelio, que es el bautismo. Muy bien, en este video vamos a hablar de 6 aspectos, 6 puntos en el bautismo, y por supuesto todo lo vamos a ver estrictamente a la luz de la Biblia. Nos vamos a enterar hoy qué es exactamente el bautismo a la luz de la Biblia. En primer lugar vamos a ver qué significa la palabra bautismo, qué es el bautismo, la forma correcta del bautismo, por qué tengo que bautizarme, para qué tengo que bautizarme, es decir, el propósito del bautismo. Y número 6, ¿quién debe ser bautizado? Soy Gersaín Gómez y te doy la bienvenida a este video. Muy bien, en primer lugar entonces vamos a ver qué significa la palabra bautismo. La palabra bautismo simplemente significa sumergir o un lavamiento con agua. La palabra griega, que es baptizo, significa sumergir o lavar. Eso significa la palabra, y te pido que lo tengas presente a lo largo de este video, porque vamos a conectar este significado con lo que es el bautismo y lo vamos a enmarcar con los textos que vamos a citar a continuación. En segundo lugar, vamos a ver qué es el bautismo. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es un nuevo nacimiento. Vamos a Juan capítulo 3, versículos del 3 al 5. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús enseña entonces aquí que el nuevo nacimiento no es físico, sino espiritual. Nacer del agua y del Espíritu. Este nuevo nacimiento es el bautismo. Segundo los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Para estar en Cristo necesitas nacer de nuevo. Nadie puede estar en Cristo sin el bautismo. El nuevo nacimiento implica una nueva identidad en Cristo, donde la vida anterior, la vida vieja, debe de quedar atrás. Y 1 de Pedro 1:23.
siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahí está, entonces el bautismo es un nuevo nacimiento. Aquí el apóstol Pedro dice, somos renacidos, eso es un nuevo nacimiento. En segundo lugar, el bautismo es una resurrección. El bautismo es una resurrección. Vamos a Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 5. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. El apóstol Pablo dice aquí que el bautismo es en semejanza de la muerte y la sepultura y la resurrección de Cristo. Dice que somos plantados juntamente con Cristo, fuimos sepultados juntamente con Cristo y fuimos resucitados juntamente con Cristo. De modo que el bautismo es una muerte, es una sepultura y es una resurrección. Por eso estamos diciendo en segundo lugar que el bautismo es una resurrección. Resucitamos a una nueva vida en Cristo. El texto que leímos, 2 Corintios 5:17, que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Esta resurrección nos pone en Cristo. Colosenses 2:12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahí está entonces, el bautismo es, aparte de que es una sepultura, dice, sepultados con él en el bautismo, también resucitamos. De modo que el bautismo es una resurrección espiritual, a una vida nueva, espiritual también, con Cristo. En tercer lugar, el bautismo es un acto de fe. Un acto de fe. Cuando el etíope le dijo a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Hechos 8:36. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, el etíope, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, el bautismo es un acto de obediencia que surge de una fe auténtica, una fe real, una fe profunda en Jesucristo. Este hombre dijo con su boca, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, e inmediatamente se bautizó. De modo que el bautismo es un acto de fe. Tienes que creer plenamente en Jesucristo y tienes que creer en lo que estás haciendo. El bautismo también es un acto de sumisión, un acto de sumisión. Antes de ser bautizado, tú tienes que confesar que Jesucristo es tu Señor. Hablamos en el video pasado acerca de confesar a Jesucristo como tu Señor. Eso es un acto de sumisión. Y muchas personas no están dispuestas a someterse a Jesucristo. De modo que no están dispuestas a pronunciar las palabras y decir que Jesucristo es su nuevo amo, su nuevo Señor. Entonces, el bautismo es un acto de sumisión. Si tú no estás dispuesto a someterte a la voluntad y a los mandamientos de Jesucristo, a su señorío y a su autoridad, entonces tú no puedes ser bautizado, porque el bautismo es un acto de sumisión. Mateo capítulo 11, versículo 29, Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Un acto de sumisión. Tienes que someterte voluntariamente a los mandamientos y a la autoridad de Jesús. El bautismo también es la obediencia al Evangelio. Lo que citábamos hace un ratito en la introducción al video, que el bautismo es la obediencia al Evangelio. El Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. El bautismo es exactamente lo mismo. El bautismo es en figura. Ya citamos Romanos capítulo 6, donde encontramos que el bautismo es la muerte, la sepultura y la resurrección
a una nueva vida del creyente que está obedeciendo al mandamiento. Entonces, principalmente el bautismo es un nuevo nacimiento, es una resurrección, es un acto de fe, es un acto de sumisión y también es la obediencia al Evangelio. Vamos ahora a la forma correcta del bautismo. ¿Cuál es la forma correcta del bautismo? Recuerden el significado de la palabra bautizo, que es de donde se traduce nuestra palabra española bautismo. Ya entendimos que la palabra significa sumergir o lavar. Entonces, la forma correcta del bautismo es sumergidos en el agua. Por eso estudiamos también que es una sepultura y es un nuevo nacimiento y es una nueva resurrección. Eso cuadra perfectamente con el significado del bautismo, que es sumersión. Vamos a ver un ejemplo de esto. Mateo capítulo 3, versículo 16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Citamos este texto como ejemplo del bautismo de Jesús. Las palabras que quiero resaltar aquí son: subió luego del agua. Subió luego del agua. Una vez que Juan bautiza a Jesús, ambos subieron del agua. En este caso dice: subió luego del agua. Y la Biblia católica, la Latinoamérica, si ustedes buscan ahí Mateo 3:16, la palabra que utiliza esta Biblia es salió del agua. Eso significa que para salir del agua necesitas estar dentro. En la Reina Valera que leímos, subió del agua, es lo mismo. Para subir necesitas estar abajo o por debajo. De modo entonces que el bautismo es claro que es por inmersión. Tienes que ser sumergido en el agua y eso cuadra perfectamente con el significado de la palabra bautismo. Hechos 8:38 también dice lo siguiente: y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, los dos, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Subieron del agua significa que estuvieron por debajo del agua o abajo del agua. Por eso subieron del agua, ¿sí? Entonces es claro que el bautismo es por inmersión. Debes de ser sumergido. Citamos también Colosenses 2:12, donde dice: sepultados juntamente con él en el bautismo. Somos sepultados con Cristo en el bautismo. Por eso el bautismo es inmersión, es una sepultura en el agua. Cuadra otra vez perfectamente con el significado del bautismo, que es sumergir.